Seguimos con la clase 15, esta es la parte 5 y tenemos todos los elementos para plantear la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una curva. Mejor si hubiera escrito acá, de una curva orientada. Entonces, trabajamos en alguna región del espacio. No le puse nombre a los ejes, pero podría ser X y Y, puede ser cualquiera. En alguna región del espacio. Estudiamos un campo vectorial, f de r, que en distintos puntos toma distintos valores. El campo vectorial nos da un vector f, distinto en principio en cada punto en que nos paremos en el espacio. Tenemos una curva también. No vamos a movernos por cualquier punto del espacio, vamos a movernos por los puntos de la curva, en forma orientada, desde el principio hacia el final. Cuando recorremos la curva, si estábamos en un cierto punto de posición r, en un diferencial de parámetro, avanzamos un diferencial de r a lo largo de la curva. Entonces, tenemos, repito, los siguientes elementos. Una curva que nos lleva por ciertos puntos del espacio, un campo vectorial f que va tomando distintos valores en los puntos de la curva, y una noción de desplazamiento como un vector que nos lleva siempre tangente a la curva. Con esto que está dibujado, la integral de línea se calcula como la suma sobre distintos puntos de la curva de estos términos: f de r diferencial de r, producto escalar. O sea, el producto escalar del campo vectorial por el desplazamiento infinitesimal. Producto escalar ya hemos visto, se puede hacer componente a componente o se puede hacer con módulos y ángulos. Voy a mencionar ahora para seguir la idea. El producto escalar nos va a dar el módulo de f por el módulo diferencial de r, que es el diferencial de distancia recorrido, por el coseno del ángulo phi. Y multiplicar por el coseno del ángulo phi, recordando la clase de producto escalar hace mucho, nos da, una forma de interpretarlo es que nos da la proyección del vector f sobre la dirección del vector de r. F por coseno de phi daría, en este triángulo que estoy haciendo con el mouse, daría f en módulo coseno de phi, daría el cateto adyacente al ángulo, o sea, la componente de la fuerza en la dirección tangente a la curva, que es la que da el diferencial de r. Por eso este producto escalar nos marca el ángulo, el coseno del ángulo entre el campo vectorial y la dirección de la curva. En cada incremento de posición o desplazamiento infinitesimal se calcularía este término y luego se sumaría a lo largo de toda la curva. Pongo esta suma entre comillas porque lo que uno hace para definir una integral es construir estas sumas y después tomar el límite en que los desplazamientos son arbitrariamente pequeños, o sea, el límite en que la longitud de los desplazamientos tiende a cero. Cuando uno suma estas contribuciones, que son cada vez más cortitas, tiene cada vez más contribuciones. Entonces, la integral, concepto que ya quiero que aprendan de análisis, una integral como límite de una suma, se arma como una suma con una cantidad de términos en un límite donde hay cada vez más términos, la cantidad de términos tiende a infinito, pero son cada vez más pequeños cada uno. Y en ese límite, que define la integral correctamente, es donde uno hace o ve o tiene ahí escondido el hecho de que los diferenciales de r se toman arbitrariamente chicos, tendiendo a cero. Y eso justifica las aproximaciones diferenciales con las que venimos llevando la clase. Entonces, les decía, la forma correcta de definir esta integral pasa por sumar estas contribuciones en desplazamientos pequeños pero todavía finitos y tomar el límite cuando esos desplazamientos tienden a cero y la cantidad de términos tiende a infinito. Ese procedimiento, que se llama integral en general, nos cambia la sumatoria por el símbolo de integral. Los términos que se suman siguen estando anotados. El producto escalar de la fuerza por el desplazamiento sigue siendo lo que está como término de la suma o término de la integral, término general de la integral. Y acá que no había puesto desde dónde hasta dónde sumaba, si mejor escribimos con la integral, que sumamos a lo largo de la curva. No es lo mismo decir desde el punto inicial hasta el punto final que decir a lo largo de la curva, porque estamos diciendo en detalle por qué camino vamos de un punto al otro. Esto luego va a ser muy importante. Entonces, si empezamos en un punto, digamos, A y terminamos en un punto B y vamos por este camino dibujado, tenemos una integral y veremos cuánto da.
Si decidimos ir por otro camino, desde el mismo punto inicial hasta el mismo punto final, es otro camino. Y eventualmente la integral va a dar otra cosa. O sea, no depende solo de dónde empiezo o dónde termino, sino que depende de toda la trayectoria recorrida. Y veremos que no tenemos que hacer la suma y el límite, sino que hay técnicas de análisis matemático para resolver estas integrales en forma práctica. Bien, volvemos a los términos infinitesimales. A mí me gustaría contarlos, me gustaría transmitirles mi forma de trabajar cuando planteo una integral, no cuando la voy a resolver. Distingamos esto. Una cosa es tener una técnica para resolver una integral que vino escrita en un ejercicio, y otra cosa es armar una integral. O sea, plantear una integral representando una suma que nos interesa hacer. Acá lo que tenemos que hacer es armar la suma de productos escalares de fuerza por desplazamiento infinitesimal, por diferencial de R. Armar esa suma, armar la integral y decir, en el límite tenemos una buena integral y la calcularemos con técnicas de análisis. Pero el trabajo de armarla es nuestro, es el planteo de física o de la aplicación que se trabaje. ¿Okay? Insisto en eso porque no es lo que más se trabaja en el curso de análisis. Hay una parte de armar la integral y otra parte de resolverla. Armemos nosotros y después nos enseñarán a resolverla o les contamos nosotros las recetas. Entonces, en lugar de trabajar con la integral como ganchito de integral, yo prefiero trabajar con la expresión que está dentro. O sea, pensar que estamos construyendo fuerza por diferencial de R, producto escalar, y cuando lo terminemos de construir, le tiramos el gancho de integral y ya está planteada. Fuerza escalar diferencial de R es un producto escalar. Y lo podemos calcular de dos maneras, ya lo vimos del principio. Una manera es por componentes, componente x de f por componente x de desplazamiento, componente y de f por componente y de desplazamiento, componente z de f por componente z de desplazamiento, sumadas. O sea, si tenemos una buena descomposición en componentes cartesianas con los ejes que hayamos trabajado, podremos escribir esto y trabajarlo. Pero la otra forma equivalente de armar el producto vectorial es multiplicar el módulo de un vector por el módulo del otro por el, por el coseno del ángulo que forman. Y eso en los dibujos lo tenemos muy a mano. Sería el módulo de f por el módulo del desplazamiento, que es la distancia recorrida o longitud de arco, por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo, desde ya, en esta expresión, es el que nos va a dar el signo de la contribución. Los módulos son positivos y el coseno del ángulo es positivo en primer cuadrante, es 0 si el ángulo es pi sobre 2 o 90 grados, y es negativo si el ángulo es obtuso, de segundo cuadrante. O sea, los términos que estamos sumando. Si el vector f apunta más bien en la dirección de desplazamiento, son positivos. Si el vector f apunta perpendicular a la dirección de desplazamiento, no aportan, dan 0. Y si el vector f apunta más bien en contra de la dirección de desplazamiento, el ángulo es obtuso y la contribución es negativa. Vector a favor del desplazamiento, producto escalar positivo. Vector en contra del desplazamiento, producto escalar negativo. Y cuando uno arma la suma, es una suma de términos eventualmente positivos y negativos, y el signo del resultado dirá quién domina. Si hay más positivo que negativo, la suma dará positiva. Si son todos positivos, dará positivo. ¿Ok? Quiero que piensen la integral como una suma. Es la manera de hacerlo. Y es la que no nos complica con que si la integral es una cosa que no sabemos. Estamos haciendo una suma. Y reconocemos los términos. Módulo, por coseno del ángulo, nos dice muy a la vista el signo de la contribución. Cosa que en componentes cartesianas no está tan claro. Está perfecto, pero no está tan a la vista. Bien. Entonces, cuando... Uy, aquí me comí un dibujo, perdón. Estaba escribiendo que para visualizar el procedimiento conviene dibujar una contribución genérica. Bueno, básicamente es este dibujo como aislado de la curva. Un punto donde vemos la dirección de desplazamiento, vemos la fuerza y vemos el ángulo. ¿Sí? Aquí al costadito podemos hacer un recorte donde sin pensar en toda la curva, o sea, sin pensar en todos los términos de la suma, lo podemos pensar de a uno. Después lo agrego para subirlo. En ese dibujo estará a la vista lo que les estaba contando. Igual que allá arriba. Módulo de la fuerza o del vector por módulo del desplazamiento por coseno del ángulo
Es una contribución que se arma como un producto escalar y el coseno del ángulo es súper importante para pesar, no solo vector por distancia, es vector por distancia por el coseno del ángulo, que puede ser desde 1, puede ser positivo y más chico que 1, puede ser 0, o puede ser negativo, o puede ser hasta menos 1. O sea, el coseno de phi de alguna manera pesa el producto del módulo de la fuerza por la distancia recorrida. Bien, vamos a la forma práctica de calcular una integral de estas. Integral de línea. Miren, si tenemos una parametrización, se convierte la integral de línea en una integral común, digamos, de las que trabajan en análisis 1. Usando lo que ya escribimos antes. Si la curva se escribe como r de u, con u en cierto intervalo, el diferencial de r, que estaba en los dibujos, se escribe como la derivada de r respecto de u por el diferencial de u. Cuando hacemos el producto escalar, aquí adentro del símbolo de integral, lo podría haber hecho sin símbolo de integral, fíjense, f de r, porque f depende de la posición, escalar diferencial de r, es f de r, donde r depende de u. Producto escalar por el diferencial de r, que se escribe como r' de u por diferencial de u. Y usando la parametrización, traducimos que recorrer la curva significa mover u desde u0 hasta uf. Desde el u inicial hasta el u final, los puntos r de u van recorriendo la curva, los diferenciales de r se van armando sobre la curva y estamos multiplicando el campo vectorial, se me escapa la fuerza porque va a ser nuestra aplicación, por el diferencial de r. Ahora, al hacer la cuenta, podemos separar esto, le ponemos paréntesis o corchetes, y decir, esta cuenta la tenemos que hacer antes de integrar. Y esta cuenta nos va a dar una función de u. Si tenemos r de u, por complicada que sea, le aplicamos f y nos quedan las tres componentes de f, por complicadas que sean. Tenemos que multiplicar la componente x de uno por la componente x del otro, más la y por la y, más la z por la z, o multiplicar el módulo del f de r de u por el módulo de r' de u por el coseno del ángulo que forman. De cualquier manera que lo hagamos, terminamos con este recuadro como una función de u. Y entonces tenemos una integral de cierta función de u por diferencial de u. En ese sentido es del tipo de las que trabajan en análisis matemático, del tipo de las que ya trabajamos en este curso, y del tipo de las que se calculan buscando una primitiva y usando la regla de Barrow. ¿Sí? Todos esos pasos van a seguir en estos ejercicios. Se está haciendo un poquito largo, pero vamos a completar el ejemplo. En el tema que nos interesa, el campo vectorial es una fuerza. Es una fuerza que depende de la posición. Y vamos a usar la fuerza peso. P mayúscula es el campo vectorial. En el dibujito les cuento que estamos pensando en un plano inclinado a 45 grados, en un objeto de masa m igual a 1 kilogramo. Me quedó mayúscula y después puse minúscula. Y que el objeto va desde el piso hasta una altura h de 2 metros. Lo trabajamos primero con letras y después ponemos los números. Entonces, la trayectoria es este segmento de plano inclinado, desde el origen hasta el punto h en y y h en x, ya que son 45 grados, es fácil de ubicar. Durante esta trayectoria, sobre la partícula actúan distintas fuerzas. Diagrama de cuerpo libre, actúa el peso, que apunta hacia abajo, actúa la normal, quizá haya una fuerza de roce, quizás haya otras cosas en el problema. Lo que quiero decir es que vamos a calcular la integral de línea del peso. Elegimos una fuerza y hacemos la integral de línea de esa fuerza sobre esta trayectoria. Bien, con este dibujo y el peso, les conté antes, es un campo vectorial porque se manifiesta en distintos lugares, pero es sencillito porque es un campo vectorial constante, tiene una sola componente, que en estos ejes sería masa por gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, con signo menos por el versor J, porque elegimos el eje y hacia arriba. Entonces, bueno, eso estaba escrito acá. Necesitamos parametrizar la trayectoria, y una forma de hacerlo es decir, bueno, tenemos la recta con la ecuación de la recta, igual a x. Entonces, si nos movemos sobre la recta, sabemos que x es igual a y o que y es igual a x, como nos guste. A mí se me ocurre acá parametrizar con x.
diciendo que x se tiene que mover entre 0 y h y que y lo acompaña. Entonces y de x es igual a x. Y las componentes de la posición son x por y en el eje x más y de x, que es igual a x, por el vector j en el eje y. Con el campo y la parametrización estamos listos para hacer la integral de línea. Construimos el diferencial de r, que es r' de x por diferencial de x. R' de x es la derivada de la primera componente, x respecto de x es 1 por el versor y la derivada de la segunda componente, x respecto de x es 1 por el versor j. Por eso nos dio 1 más j por diferencial de x. Entonces, la integral que tenemos que hacer, nos piden, es la integral de línea sobre la curva del campo peso multiplicado claramente por el diferencial de posición o desplazamiento infinitesimal. Ambos factores los escribimos allá arriba, así que los pongo. El peso es 0 por el versor y más mg por el versor j, falta acá el versor j, escalar y más j del diferencial de r por diferencial de x para integrar después. Componente x por componente x da 0, componente y por componente y da menos mg por diferencial de x. Menos mg, constante, sale afuera, esta g tiene que ser minúscula, y la integral me queda solamente del diferencial de x. Y la integral de desplazamiento es el segmento recorrido en el eje x, o la primitiva es 1 y hacemos la resta de barro, o ya se habrán acostumbrado a decir que esta integral da h. Entonces, la integral del peso a lo largo de la trayectoria, dibujada acá desde el piso hasta esta altura, da menos m por g por h. Insisto, nos dijimos antes, el resultado es un escalar. Cuando uno hizo un producto escalar, tiene números. Y cuando suma números, tiene números. O sea, el resultado de estas integrales es un escalar. Lo que dice acá abajo, y los dejo que lo lean, es que podemos hacerlo de otra manera. En lugar de trabajar con los ejes x e y, podemos trabajar directamente sobre la dirección del plano. Decir que el desplazamiento lo vamos a parametrizar sobre un eje L minúscula, empezando en 0 y terminando en L mayúscula. L mayúscula es la hipotenusa, así que con los catetos h, la hipotenusa mide raíz de 2 por h. En este esquema puse al costado la dirección del campo vectorial, la dirección de desplazamiento, para que se vea bien el ángulo que forman. Es el dibujito que quería hacer más arriba, aplicado ahora. El ángulo de 135 grados, porque P apunta hacia abajo, y el diferencial de R apunta un poco para la derecha, un poco para arriba. Entonces, en el producto escalar podemos poner módulo de P, que es m por g, módulo del diferencial de R, que va a ser diferencial de L, el desplazamiento sobre el eje L, por el coseno de 135 grados, que vale menos raíz de 2 sobre 2. Todo volcado acá, m por g por coseno del ángulo por diferencial de L. En este recorrido, esto es importante, el peso se mantiene constante en módulo, por eso m por g lo podemos sacar afuera de la integral, y el ángulo, como la trayectoria no es curva sino que es recta, el ángulo se mantiene siempre a 135 grados. Entonces el coseno del ángulo también es siempre el coseno de 135, lo sacamos afuera. Y la integral entre 0 y L, diferencial de L, como dijimos recién con h, da L. El resultado es m por g por coseno del ángulo de 135 grados por la distancia recorrida a lo largo del plano. Como este coseno es menos raíz de 2 sobre 2 y L era raíz de 2 por la altura, hacemos esta cuenta y nos queda menos m por g por h. Por supuesto, igual que antes. Y lo hemos hecho de dos maneras. Con componentes, haciendo el producto escalar por componentes, o con módulo y ángulo, haciendo el producto escalar con módulo y ángulo. Bien. Les decía para cerrar acá que nos resulta muy importante que ustedes se manejen con la construcción de la integral. Cómo se construye, qué significa, qué es lo que estamos sumando, cómo visualizamos, cómo pasamos de un dibujo en un ejemplo a una cuenta en el papel. Y luego cómo se resuelve la integral. En estos dos ejemplos vieron que tampoco es tan complicado.